A mí me contaba Teresa que escuchaba reír a Carlos cuando estaba terminando de escribir este último ensayo, ¿no? Y ese era él, ese era un tipo con buena onda, divertido, generoso. Yo le voy a dar la palabra a estas personalidades que van a hablar de él, que lo conocen mucho más que yo. Yo solamente soy el presidente de Argentores y un admirador de don Carlos Gorostiza y de muchos de los que están aquí presentes. Les quiero agradecer la presencia de ustedes, agradecerle a Teresa que haya elegido a Argentores para la presentación de este libro, de este último libro de Carlos, o del más reciente, como dije hace poco, porque Carlos creo que va a seguir estando en muchos autores que les guste el buen escribir. Y lo único que quiero recordar es que aquí en el bar hay una plaqueta recordando a Teatro Abierto, que fue el lugar donde comenzó el primer piquete cultural contra la dictadura militar. Y para palabras de Carlos, que todo empezó en su casa. Las primeras reuniones fueron en la casa del señor Carlos Gorostiza. Y luego la entidad acompañó y ese recuerdo quedó aquí para siempre. Carlos va a estar en mi corazón, lo he conocido poco, pero lo poco que lo he conocido me ha servido para quererlo mucho, para apreciar su don de gente. Gracias, Teresa, otra vez. Gracias a la familia, gracias al hijo de Carlos y a toda la familia y a la gente querida que está hoy aquí presente. Nada más que eso, bienvenidos y le doy la palabra al compañero de Eudel. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores, por la hospitalidad, por la sala. Gracias a todos los presentes por acercarse a la presentación de este libro tan querido para Eudeva, tan sentido y muy especial. Es un libro diferente a los que nosotros solemos hacer, diferente no solamente por el renombre, la importancia, el prestigio y la trascendencia de Carlos Gorostiza, sino también porque es el primer ensayo que él escribió y lo último que escribió. Yo les quiero contar, muchas gracias a Luis Gregorich, que escribió el prólogo, y también a Hermenegildo Sabat, que nos hizo la ilustración de la portada. Yo les quiero contar que la última vez que lo vi a Carlos fue cuando precisamente me estaba entregando el manuscrito del libro. Lo visité en su casa de la avenida Santa Fe. Estaba obviamente Teresa. Carlos estaba muy activo, muy vital. Estaba muy feliz. Me llevó a conocer el hermoso balcón que tiene la casa donde se ven los atardeceres sobre el jardín botánico y el perro, por supuesto, a quien acariciaba permanentemente, y Teresa lo acompañaba con una sonrisa y se respiraba una placidez, una paz y una satisfacción con los dueños de la casa que para mí fue una imagen de la felicidad. Me fui esa tarde de ahí diciendo, bueno, esta es una foto de la felicidad, qué envidia, ¿no? Haber tenido estas vidas. Carlos estaba muy entusiasmado, le divirtió mucho escribir de Narciso a las selfies, y los escritores no solemos hablar mucho del contenido en sí mismo del libro, hablamos a través de las solapas y de las contratapas. Entonces, si ustedes me permiten, yo solamente quiero leer la solapa que escribió Carlos, en donde frecuentemente, normalmente, se pone la trayectoria, el currículum del autor. Y Carlos escribió lo siguiente. Mi currículum. Nací, lloré, grité, chupé, comí, pataleé, pedí, reclamé, bebí, oriné, defequé, reí, sentí, toqué, olí, gusté, hablé, escuché, jugué, aprendí, crecí, creé,
creí, dañé, castigué, perdoné, amé, acaricié, odié, protesté, forniqué, viajé, destruí, construí, escapé, enfrenté, olvidé, recordé, enfermé, curé, temblé, dudé, claudiqué, luché, maté, robé, engañé, soñé, desprecié, admiré, blasfemé, oré, canté, gocé, sufrí, pensé, envidié, di, recibí, peleé, gané, perdí, afirmé, negué, acepté, callé, trabajé, enseñé, iluminé, ensombrecí, inauguré, clausuré, defraudé, respondí, acerté, erré, ayudé, ensucié, limpié y ahora espero. Carlos Gorostiza. Muy, muy honrada de estar hoy acá, de haber sido invitada para decir unas palabras sobre Goro, en relación también a la amistad que mis padres tuvieron con él. Mi papá, Ernesto Bianco, fue además dirigido por Goro en una versión de La Fiaca, que fue uno de los últimos trabajos que hizo mi padre, su último año de vida en el verano, antes de hacer Cyrano. Y bueno, con mi madre Goro también tuvo una amistad toda su vida. Y yo también tuve la suerte de trabajar en 2 ocasiones en obras de él. Una fue El Puente, en su reposición 50 años después en el Cervantes, que fue su primera obra, y en una de las últimas, que era El Aire del Río, que se hizo en el San Martín. En esta última, él estuvo bastante presente, venía a los ensayos. Cuento así una pequeña anécdota. La obra ocurría en 3 épocas diferentes. Una era en la conquista, otra en la inmigración italiana y otra en el presente. La misma supuesta gente, el mismo supuesto conflicto en 3 épocas que evolucionaban de modo diferente. Y en el caso de la italiana, yo hacía como un acento italiano, ¿no? Y entonces viene Goro y me dice, sí, pero estás haciendo un acento de italiana del norte. Y acá hace falta un acento de italiano del sur. Digo, y la italiana del norte es así, para arriba, todo, y la italiana del sur, como alguna cosa así, todo cerrado, como eso. Fue genial, porque entonces nos buscamos una persona que nos explicara cómo era el acento del cocoliche. Bueno, esos detalles de Goro, encantador siempre en todo lo que él decía, hacía, observaba. Y bueno, en esa época yo lo solía llamar a veces para contarle cómo había sido la función, y él me recibía diciendo, mi secretaria, me decía, como que yo le llevaba los reportes de cómo iban las funciones. Bueno, cuando Goro murió, ese velorio que se hizo, donde todos nos sentimos quizás más huérfanos, porque gente como Goro parecía que no iba a morir y no debería morir. Pero sí, lo que quiero rescatar es que en ese momento lo que primó fue la celebración de una vida extraordinaria, maravillosa, donde tuvo todo y donde además nos deja una marca, como en lo personal, a los que lo conocimos y los que tuvimos la suerte de estar cerca en algún momento, y también en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Por último, bueno, como este libro que lo leí a las apuradas porque lo recibí hace poquito y me encantó, y como él hace esta referencia en muchos casos, una reflexión sobre la fotografía, sobre la propia imagen, sobre el viejo que mira al niño, me acordé de un libro de poemas que él editó hace poco, que era Un viejo que mira a un niño, porque era él ya muy grande en los últimos años, editando sus poesías de juventud. Me gustaba terminar este pequeño homenaje personal leyendo una de estas poesías. El mapa azul. Todo es definitivo en este cruce. Todo es dulce y total, como el cansancio de un cementerio angosto y sin cipreses, detenido y sin fecha entre los años. Todo es un mar elemental y quieto. Todo un silencio triste y estrellado.
El corazón del agua busca el viento con su fanal marino destrozado. La noche está inclinada y con señales, y en este mapa azul sigo esperando. Esperando el alud y el torbellino, esperando la piedra, el perro, el árbol, esperando el estruendo poderoso que nos convierta al huracán y al canto. Todo es un signo y una flor azul. El sonido verbal sigue girando, mortal, sin equilibrio, prisionero en la justa medida del espacio. La noche está inclinada y con señales, y en este mapa azul sigo esperando. Continuaré esperando y esperándome, abrazado a la fibra de los álamos, hasta el pozo formal hecho en la tierra rectangular, exacto, terminado. Gracias. Para no dejarme llevar por las palabras, uno siempre se deja llevar por las palabras y puede meter la pata, escribí algunas carillitas, trataré de ser breve. Escribí lo siguiente: durante los 3 o 4 años últimos de su vida, de la vida de Gorostiza, tuve el privilegio de ser discípulo o hijo natural o amigo personal o interlocutor válido. ¿Por qué se dio así? ¿Cuáles fueron las causas de tanta aproximación y cariño? No lo sé. Es como cuando se hace amigo de alguien. ¿Qué factores se ponen en juego? La identificación con el otro, la confianza en el otro, la idealización del otro. Pero intento encontrar los orígenes de nuestra amistad en las cenas en la casa de Magdalena Ruiz Guiñazú, que son encuentros maravillosos de gente interesante e inquieta ante la vida y los acontecimientos políticos y económicos que cada día se precipitan en nuestro país y en el mundo más aceleradamente, y donde también se habla de nosotros, de nuestras emociones o de los libros y el arte que sentimos cerca. Magdalena viene a ser algo parecido, a ella no le va a gustar, a esas mujeres que manejaban los salones de la Ilustración en el siglo XVIII. Claro, que congregaban, ¿no? Congregaban intelectuales y a otras cosas, o que invitaban escritores, a poetas y músicos, registrando los cambios en el arte a lo largo del siglo, ¿no? Es una virtud de Magdalena, en su humildad no quiere reconocer seguramente esto. En esas cenas comenzaron mis diálogos con Gorostiza, a quien admiraba, pero él me dio un lugar en su vida y me jerarquizó. Le mandaba por mail las notas que escribía en distintos medios y conseguía de él una réplica inmediata. Me gusta, no estoy de acuerdo, creo que te quedás corto, así. Le regalaba alguno de mis últimos libros, me daba ideas, me comentaba sus preocupaciones sobre la realidad. Estoy casi convencido que leyó alguno de mis libros y que algún otro le impresionó, pero no se dejó llevar por el tema porque lo entristecía, especialmente el de los genocidios en el siglo XX. Viví con un gran placer que Carlos no escatimara mostrarme los episodios principales de su vida, los ojos abiertos de su niñez, la descripción de los barrios donde transitaba en su juventud, el alcance y la geografía donde disputaba sus picaditos de fútbol, ese Buenos Aires que cambió el rostro, que fue ganado por altos edificios y los cambios de hábito y los ruidos y las multitudes. Esa síntesis de acontecimientos que él reflejó constantemente en sus obras de teatro y las literarias, pero desde una pluma y una mirada comprometida y punzante. Siempre, en cada cuestión importante que abordábamos, saltaba la experiencia que adquirió en su paso por la Secretaría de Cultura, sus satisfacciones, pero también la burocracia que lo abrumaba, las paredes o las puertas que no podía atravesar, y su eterno cariño y respeto por la figura del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. En todo momento asomaba en la obra de Carlos la figura de su padre, el mentado aviador que desplegaba los slogans publicitarios, que se había ido, que le había dado la espalda a su familia, a su madre, a su hermano y a él, aunque antes de hacerlo lo llevó a conocer el mundo vasco, el mundo europeo.
al abuelo de Carlos, que era el intendente de un pueblo en lo alto de la montaña de la Vasconia. Y el fantasma de su madre, abatida, religiosa, respetuosa. Carlos conservó el misal de su madre como un bien preciado hasta el final. No era para él una reliquia, era parte inexorable de su vida. Estaba siempre en su mesa de trabajo junto con sus pipas usadas en otros tiempos. Sostengo sin largo análisis que su larga vida se la debe no solo a sus tosudos genes vascos, sino al cuidado esmerado y afectuoso de su mujer, Teresa. Era también una crítica severa, Teresa, de sus equivocaciones. Teresa lo cuidaba, lo guiaba, participaba de su humor. Forjaban un binomio de carcajadas con ganas. El humor de Carlos era constante, alegre, para nada mañoso ni agresivo. Era un humor limpio e inteligente. A cada momento, en cualquier circunstancia en su vida familiar y amistosa. Por ejemplo, cuando en una mesa grande y poblada no escuchaban su reclamo para tomar la palabra, tenía Carlos una voz tenue, para nada borrascosa. Él apelaba al humor, así que pegaba tiros imaginarios al techo, ¡pum, pum! Él quería hablar, ¿no? Mientras trataba de gritar. Y juro que lograba audiencia y atención de los que estábamos cerca, con el pum, pum. Pero ¿qué tenía que hacer un hombre de 90 y pico, siempre bien conservado, bien parado en la tierra, con la mirada siempre atenta, observador perspicaz, con un periodista al cual llevaba 20 años y pico? Enseñarle, compartir experiencias, tener un testigo de sus éxitos y fracasos, ubicarlo como referente. Él eligió para nosotros la amistad franca y decidida, y hasta hermanada en la observación de las ideas y venidas en el país, en la democracia, en las derrotas y en las victorias. Carlos era más escéptico que yo. 3 meses antes de morir me dijo sin vueltas que él temía a una guerra mundial, por ejemplo, tal como estaban las cosas. No era un hombre catastrofista ni pesimista, pero buscaba la justicia, la serenidad del juicio emitido. Le contesté que todavía no veía las fuerzas que pudieran chocar hasta el desastre. Él insistió, antes que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Yo preferí callar. Debo reconocer en eso que Carlos era hombre de tenerle fe a sus intuiciones, simplemente porque devoraba los diarios, escuchaba las noticias, estaba más al tanto de las cosas que yo, que soy periodista, oficio donde las novedades no se me pueden escapar. Me asombró cuando me dijo que se proponía encarar un nuevo libro del cual antes de empezar ya tenía el título, De Narciso a las selfies. Fui testigo de su entusiasmo casi adolescente por darle forma y terminarlo. Cada día sentía un logro. Ya era un hombre de 96 años, entero, pero quizás más frágil de lo que él creía. Carlos nunca me planteó miedo ante la muerte. No hablaba de la muerte y si lo hizo alguna vez utilizó ironías. Con la mente lúcida y con una rapidez admirable contestaba toda pregunta, aclaraba toda duda. Sin duda, yo estaba asombrado porque conozco el esfuerzo de escribir, el método certero, la propuesta del comienzo siempre en la mira y los cambios que son imprescindibles hasta completar un texto literario. Tuve el honor de recibir una de las primeras copias de Narciso y las selfies y me pidió opinión con urgencia, como si supiera que ese sería su último trabajo creador. Se la di, pero al no ser ni opinión escrita sino verbal, no me entendió o no me quiso entender o lo dije incorrectamente. Le había dicho que tal vez resultara un libro de difícil lectura si no le hacía algunos cambios, por lo que supe después, él lanzó su obra a las manos del lector tal como le gustaba a él. Quedé impactado de la forma en que un hombre de 96 años tocaba un tema tan filosófico, tan abarcador, un muestrario de nuestro tiempo líquido, como diría Bauman, tan carente de humanismo. Eso plantea la capacidad de asombro constante en Gorostiza y su manera de darle vueltas a una especie de enfermedad colectiva, el narcisismo de nuestro tiempo. Poco a poco le fui presentando a mis amigos queridos. El primero fue Jaime Mandelman, un hombre amante del teatro. Con Jaime aumentó el regocijo de Carlos porque ya tenía enfrente un experimentado en la escena, como Jaime. En las tantas conversaciones que tuvimos los tres,
repasamos la trayectoria de Carlos, capturamos su juicio sobre ciertas obras y sus resultados. Estuvo siempre vigente en esos diálogos la historia del teatro argentino de la segunda mitad del siglo XX. Carlos eligió la condecoración que se merecía, la de haber puesto en marcha, en tiempos de la dictadura, Teatro Abierto. El próximo paso fue presentarle a la barra. ¿Quiénes integraban la barra? Los amigos que solemos almorzar, salir o vernos desde hace 25 años. Allí estaban Lito, Cholo, Tito, Alberto, Samuel, Jaime y yo. Lo vimos a Carlos muy feliz en cada encuentro de la barra. Inteligentemente los muchachos, algunos de los cuales saben mucho de teatro, no lo trataban como un prócer, sino como un amigo. Le hicieron recordar a Carlos innumerables anécdotas y personajes, anécdotas jugosas de gente que ya no vivía, los mismos que generaron la gran creación de la literatura y el teatro argentino. Allí estaba Carlos en los restaurantes con los pibes, o la barra nueva, como decía él. Carlos Gorostiza. El almuerzo posterior a su fallecimiento, la barra dejó con un amplio suspiro una silla vacía, como homenaje al que ya no estaba más. Con la amistad que me brindó Carlos Gorostiza he sido feliz, he crecido y he aprendido. Comprobé que se pueden vivir muchos años con lucidez, con compromiso con los otros que habitan la tierra. Hay que quererlo y tener suerte, por supuesto. Su narciso y las selfies es una prueba de sus pasiones intactas, de su humor, de su burla criteriosa frente a los nuevos tiempos. Carlos fue filósofo y filoso. Un observador pintón pese a los años de mirada a fondo, pero por sobre todo un hombre actualizado que vivía a partir de proyectos, de tener presente el qué haremos mañana, siempre con una sonrisa o con un buen chiste. Fui observador activo en su final, fuimos varios. Al salir de una reunión en la casa de Magdalena, donde Carlos se mostró lleno de vida, con humor y ganas de charlar, tuvo en el pasillo hacia la salida un desmayo. Esperamos la ambulancia largo rato, no llegó. Llegó primero la de SAME, antes que la del Instituto de Salud. Era una espera insoportable. De tener un pulso mínimo, según un médico presente en el encuentro, Carlos fue recuperándose muy, pero muy lentamente. Yo estaba sentado en el banco amplio donde él estaba acostado y le acariciaba la cabeza. No sabía qué hacer. De pronto fue despertándose. Me miró hacia atrás, donde yo estaba, y me dijo despacito, aunque lo escucharon otros: che, hacía falta un espectáculo importante. Carlos me diría, ¿qué estás diciendo? Pero sin embargo, tiene una frase bíblica. A mí me encantó el libro, quiero aclarar, ¿no es cierto? Además, esa comunicación y esa fresca, ¿no es cierto?, manera de entender la mirada del otro que tuvo Carlos. Claro, cuando empieza señalando la figura humana, dice, claro, bueno, primero fue la pintura, después fue el daguerrotipo, pero lo que me pareció fascinante, cuando empieza a ocuparse de algo que generalmente un intelectual no toca, que es la fotografía. Por ejemplo, lo que dice Carlos, ¿no? Me gustaría preguntarme a esta altura de nuestros comentarios si será verdad que desde la aparición de la fotografía, que nos dio por primera vez la oportunidad de vernos a nosotros mismos, si ha cambiado en algo la visión que el hombre tiene de sí mismo. Y si fuera así, si este hecho ha servido para algo. Gorostiza sigue diciendo, además, esa fantasía de Carlos, de pronto uno decía, bueno, Carlos no fantasea como podemos fantasear nosotros, pero cuando justamente Quevedo mencionaba el balcón, ese maravilloso donde se ve hasta el Río de la Plata, ¿por qué no fantasear? Por ejemplo, Carlos escribe, además, ¿por qué no? Me gustaría medir la distancia recorrida desde la humilde cajita cuadrada de la Kodak de mi infancia hasta el gran telescopio espacial Hubble, que colocado en 1990 en el exterior de la atmósfera terrestre, orbita desde entonces circularmente en el espacio, espiando, obteniendo imágenes de lo que ocurre más allá del planeta Tierra. Y además, nunca habíamos hablado de estos temas con Gorostiza, y sin embargo,
cuando él dice, fíjate que no solo es significativa la distancia de cerca de 600 kilómetros que separa a este Hubble de nuestro planeta, sino que su colocación fuera de la atmósfera terrestre le permite absorber la radiación electromagnética, eliminar las turbulencias atmosféricas, facilitando así la visión de las estrellas, esas estrellas maravillosas que él veía desde justamente su balcón. Y esto significa, dice Gorostiza, que algo ha cambiado, porque hoy es mayor la cantidad de estrellas que sabemos que por ahora no podemos ver. Por mucho tiempo no vamos a poder verlas. Pero además sabemos que el Hubble, que lleva este nombre en honor de un astrónomo, Edwin Hubble, no se parece en nada a una cámara fotográfica. Pero no podemos negar que el señor Hubble sería hoy un desconocido si antes no hubieran poblado la Tierra curiosos tenaces como el daguerrotipo, ¿no es cierto?, que es como el hijo mayor de la pintura. No obstante que Gorostiza lo subraya mucho, ¿no? Uno de los cambios más importantes sucedidos desde la llegada de la fotografía ha sido la abolición parcial del misterio. El encanto del misterio, la promesa latente que vive en todo misterio, casi ha desaparecido ante el exceso de imágenes y el cúmulo de informaciones que por una u otra vía nos brindan generosamente los medios posteriores a su aparición. Incluso tiene razón, hemos hablado muchas veces, distintos emprendimientos artísticos o comerciales se han convertido por exceso en un velo sonoro que poco a poco es como que nos va envolviendo, que nos va obturando los sentidos. Y pienso, dice Gorostiza, por ejemplo, en los sentidos de un chico de 13 años, que pudo haber sido yo, y que antes de que los descendientes de la fotografía multiplicaran, bueno, sus posibilidades de películas, de videos, imaginando una sociedad, y cualquier mujer, ¿no es cierto?, bueno, preguntándose, mira, eso es una alarma porque estoy hablando de mujeres, de mujeres desnudas. Te pido mil perdones, pero la que llama es muy insistente. Yo apago, pero vuelvo a prender. No importa. Un chico que podría haber sido yo, dice Gorostiza, ante cualquier mujer desnuda decía, ¿cómo será? ¿Qué será sin ropa? No es fácil ahora suponer la clase de emociones que brotaban en la mente de este chico ante el misterio del cuerpo imaginado. Ese desnudo, claro, era un mundo desconocido, un mundo deseado desde los fluidos más rebeldes de sus vísceras, y los que en aquellos tiempos, dice Gorostiza, tuvimos 13 años, podemos recordar los resultados de ese esfuerzo enorme, que no pasaba de ser un esfuerzo, y un esfuerzo doloroso, que no tiene que hacer el niño de hoy, que todo lo tiene enfrente a través de la pantalla del televisor. Entonces, la gran pregunta es, ¿perdimos la magia? Y yo creo que es uno de los capítulos que nos deja más pensativos, ¿no? ¿Perdimos la magia realmente? Lo que sí está claro es que los descendientes más inmediatos de la fotografía han sido el cine y la televisión. Pero al mismo tiempo, y es una frase como para quedarse dando la vuelta, ¿no?, al mismo tiempo fueron los primeros responsables populares de haber afectado al misterio. Ellos quieren hacernos perder el misterio y no lo vamos a permitir. A Carlos me unía la amistad de muchos años. Yo creo que la amistad había empezado mucho antes que nosotros mismos, porque mis propios padres y los de él nacieron en el mismo pequeño pueblo de España, de manera que la amistad venía desde 1800 y algo. Me siento orgulloso de haber alentado a que publique este libro. Él no quería publicarlo porque salía de su contexto habitual, la poesía, el teatro, la novela, y nosotros, no solamente yo, sino Luis Gregorich, el propio Luis Quevedo, lo alentamos a publicarlo, y creo que hemos hecho muy bien, y los lectores se van a poner muy felices de que este libro haya sido publicado. Un libro fascinante,
y sus lectores van a encontrarse con una obra insólita y desafiante. Aprecio enormemente el gesto de Teresa de haber aceptado sacarlo a la luz, y desde luego la clarividencia de Eudeva y muy especialmente de Luis Quevedo, que apreció el libro de Carlos apenas leyó el manuscrito, como me sucedió a mí. Gracias a ellos, de sus seguramente innumerables lectores, y gracias a ustedes por tener la paciencia de escucharnos. Yo no voy a hacer menos, también voy a hacer mi referencia a Gorostiza. Lo conocí en el tablado del conservatorio acá a la vuelta en el año 58, cuando nos tocó hacer el primer texto, los primeros textos. Antes, los meses anteriores habíamos hecho improvisaciones. Lo primero que nos tocó hacer es una escena del puente de los novios, que como éramos menos muchachos que chicas, esa escena la hicimos muchísimas veces. Recuerdo entonces era una disputa que tenía esta pareja de novios que decía, la plata, siempre te metes con la plata, y él le decía, es ella la que se mete conmigo. Esto no me lo voy a olvidar. Al mismo tiempo, recibí el impacto inolvidable, ese mismo año, 1958, de ese año estoy hablando, de ir a ver al Teatro Cervantes esa maravilla que se llamó El pan de la locura, con un elenco extraordinario, con una escenografía de Federico Parilla, inolvidable, esa cuadra de panadería que la tengo fresca en mi recuerdo, ¿no? Y después, curiosamente, lo conocí personalmente ahí, en un ciclo, ya no recuerdo qué año fue, que se hizo en Telefe, en Tele 11 en realidad, que hoy sería inimaginable. Se llamaba Los Premiados, y era un ciclo sobre los libros de televisión que se habían presentado en concurso en el Fondo Nacional de las Artes, y los que habían sido al mundo distinguidos hicieron, cada uno de sus autores, un programa, eran programas unitarios, no sé si fueron 4 u 8 o 12, y uno de ellos me tocó trabajar en un guión de Carlos Gorostiza. Se llamaba Los Premiados del Fondo Nacional de las Artes. Me imagino que difícil sería hoy convencer a algún dirigente de la televisión a que haga un ciclo semejante. Y después sí nos conocimos personalmente, fui dirigido por él en 1977, en El pan de la locura. Tuve el honor de hacerlo en el Teatro La Salle, una apuesta creo que valió la pena, con Walter Santana, con Inda Ledesma, con Ulises Dumont, con Pablo Codevila, con José María Gutiérrez, un elenco fantástico en el 77. Y después estrenamos, creo que ese mismo año, La Nona, con la dirección de Carlos Gorostiza, La Nona de Tito Cosa. Y la última vez que trabajamos juntos tuvimos el gusto de hacer una comedia que lamentablemente no están los planes ni de los productores ni de los actores, que podrían hacerla por razones etarias, por estar en forma para hacerlo, porque no repasan el repertorio nacional, van a los representantes de los autores extranjeros, y si le viene más o menos bien, la hacen, o si no, conforman un concurso a argentores, a actores y empresarios, un concurso para hacer una obra nacional que vaya a la carrera de Corrientes, y eran otras épocas. Y no se volvió a hacer una comedia como Papi, que es la que estrenamos en el 1 de enero de 1984, con mucha suerte, porque la pudimos sacar incluso fuera de las fronteras argentinas, pero no la hicimos todo el tiempo que lo merecía. Con esto me di por satisfecho de cumplir con mi relación con Carlos Gorostiza, que fue muy prolongada, que tuve el gusto, ya que lo mencionaste, tuve el gusto de invitarlo a mi casa en 1982 a una reunión junto con otros amigos, donde estaba también Manuel, cuando el doctor Alfonsín hacía campaña a domicilio, ¿no?
Y ahora me voy a dar el gusto de leer un pequeño episodio, el primer episodio de Narciso, de su libro. Comenzaré evocando a Narciso, la famosa creación mitológica. Doy arbitrariamente por cierto que este personaje, fruto de la imaginación de algunos inquietos mitólogos, a través de los años fue cobrando vida propia, convirtiéndose casi en un ser verdadero, a veces prudentemente utilizado para indagar y profundizar en el conocimiento de la condición humana. También doy arbitrariamente por cierto que la voz lejana y misteriosa de la ninfa Eco, figura complementaria que aparece complicando al confundido Narciso, tampoco ha quedado en la historia solo como un sonido repetitivo. Creo que su presencia se hizo también necesaria para sorprender y acompañar para siempre a los perturbados varones. Pero detengámonos un instante en calibrar la medida de los tiempos. No han transcurrido tantos años desde la improbable aparición de Narciso. No hemos llegado a este siglo XXI caminando tanto. El camino ha sido a veces duro y espinoso, pero al fin todos, nuestros predecesores y luego nosotros mismos, supimos llegar hasta hoy a pesar de las heridas y las penurias sufridas. Examinando el curso del tiempo con un poco de vocación científica, podremos comprobar que los miles y miles de años que nos separan de nuestros originales ancestros no son más que unas simples centurias. En esta generación nuestra, la de nuestros padres, y tal vez puede incluirse una parte de la generación anterior, la de mis abuelos, que no superan los 2 módicos siglos, fue cuando se creó la mayor parte de esos elementos que hoy facilitan y enturbian nuestras vidas. La electricidad, la televisión, el automóvil, el avión, la radiotelefonía, la televisión, la energía nuclear, la resonancia magnética, la informática, los drones, el holograma, en fin. Fueron muchas las innovaciones, algunas ya familiares y otras anunciándose, y apenas unos pocos años transcurridos. Este personaje, Narciso, aparece cuando la mitología, sin tener conciencia de ello, necesita descubrir al primer hombre interesado en indagar sobre su verdadera imagen, la que permanece oculta. Y este será nuestro tema, a pesar de las divagaciones de las que más adelante posiblemente incurriremos, mientras abocados a la búsqueda demos un corto y zigzagueante paseo por la historia. Por supuesto, los que nos legaron los mitólogos no fue una sola historia. La historia sobre Narciso fueron muchas porque fueron muchos los mitólogos. Esta es una vocación que abunda, a veces para bien y otras para mal. Generalmente para mal. Yo estoy en desacuerdo con todas las versiones que nos han llegado acerca de Narciso, por lo menos las que yo conozco. Explicaré por qué, sobre todo, discrepo con los antiguos mitólogos. Yo no creo que el apuesto Narciso, su apostura, es una condición que aparentemente nadie niega, haya necesitado volcar su cuerpo peligrosamente al borde de un estanque solo para comprobar o gozar de su belleza en el reflejo de sus aguas. La historia ya comienza mal. Podríamos aceptar que en aquella difusa época mitológica Narciso no tenía posibilidad de observar su rostro utilizando objetos de uso común adaptados para el caso o simplemente los primitivos espejos, ya hablaremos de la utilidad de estos utensilios, no los satisfacían o los ignoraba. Y que fue solo debido a opiniones recibidas, sobre todo femeninas, especialmente de la insistente ninfa Eco, que llegó a imaginar la armonía de sus propios rasgos. Pero a pesar de todas estas manifestaciones, yo sostengo que Narciso no estaba enamorado de sí mismo, como suele afirmarse. Y obviamente no fue al estanque a comprobar su belleza, con la suma de opiniones que recibía a diario y sintiéndose perseguido por tantas doncellas. Eran pocas las dudas que Narciso podía tener sobre su atractivo físico. Entiendo que él se acercó al estanque porque ese lugar calmo del bosque tan alejado, tan solitario, era propicio para el pensamiento íntimo, y pensó que en sus aguas podría tal vez encontrar reflejado su rostro verdadero,
la imagen oculta que tanto necesitaba conocer, y fue en busca de ella. Pero Narciso no contaba con que las aguas del estanque le iban a jugar una mala pasada. El aparente suave oleaje tan plácido a primera vista le devolvió un rostro extraño cuando inclinó su busto sobre las aguas para verse a sí mismo. Y se vio, sí, pero deformado. Las aguas del estanque no estaban quietas. Las suaves y pequeñas olas iban y venían sobre la superficie, formando ondas de forma cóncava, que eran sucedidas inmediatamente por otras de forma convexa, creando así un extraño fenómeno de reflexión. Una imagen fluctuante parecida a la que tanto nos regocijó a nosotros en nuestra infancia, los espejos de los parques de diversiones. El gabán de terciopelo verde cubriendo su espalda volcada sobre el estanque y sus rubios bucles caídos sobre sus sienes fueron los únicos detalles de su imagen que yo, mirando desde atrás, pude observar. Fue entonces cuando Narciso musitó algunas palabras ininteligibles, pero que sirvieron para comprender que no carecía de voz. Lo que quedó claro fue que a Narciso no le gustó descubrir la imagen que reflejaban las aguas fluctuantes. Por el contrario, lo único que él vio fue un rostro que difería del esperado. No alcanzó a imaginar los confusos pensamientos que pudieron haber cruzado en ese instante por su mente, pero sí puedo deducir que debió haber sufrido una gran conmoción, porque el fracaso de Narciso se convirtió en el primer conocimiento revelado acerca de la impotencia que sufre el hombre en su necesidad de conocerse a sí mismo. Y este subrayado en cursivas de ningún modo es gratuito. No es ocioso tampoco recordar que fue en esos momentos cuando la voz de la ninfa Eco comenzó a hacerse oír desde la cueva, según dice algún mitólogo. Algo hay que creerles. Repetía su llamado al joven que en ese instante se sumergía en cavilaciones más profundas, porque no podemos imaginar a Narciso sumergido solamente en el estanque. Realmente no lo creo capaz de semejante atrevimiento. Narciso era un hombre joven, requerido por las doncellas, de gran porvenir, según cuentan algunos biógrafos. De todos modos, convengamos que hasta ese momento se ignoran los tramos siguientes de esa vida evaporada entre las brumas de la mitología. Dicho de otro modo, en ese momento Narciso inició su desaparición. Y aquí yo me formulo otra pregunta. ¿Y Narcisa? ¿Por qué Narciso y no Narcisa? ¿Y por qué la ninfa Eco aparece después, muy atrás, casi escondida? ¿Siempre el varón en primer plano y la mujer en segundo plano, como siempre, como un simple eco? Es cierto que es posible, si no probable, que los creadores de Narciso hayan sido solamente mitólogos y no mitólogas. Pero pensar así sería agregar otro argumento a la confusión.